Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Como es costumbre ya de nosotros poder acercarnos hasta su hogar, hasta el lugar de su trabajo, ahí donde usted se encuentra. Queremos este día de parte de la Iglesia Southern Christian Center desearle las más ricas y abundantes bendiciones. Primeramente, mil disculpas, el día de ayer no pude hacer la proyección del estudio de la palabra por razones técnicas, diría. Tuve una dificultad con el teléfono y bueno, entregué todo el estudio. Lo único que no veía la pantalla, entonces no sabía de que a los 22 minutos de estar transmitiendo el teléfono se detuvo porque ya no tenía espacio para seguir guardando el video que restaba. Y ahora bueno, vuelvo a entregar este estudio, así que me voy a volver a enseñar yo solo 2 veces y espero pues de que sea de bendición también para usted. Con la ayuda del Señor, ahora sí vamos a llegar hasta su casa, hasta el lugar donde usted nos comience a sintonizar. Queremos primeramente ponernos en las manos de Dios y suplicar que sea Él derramando de su bendición sobre nuestras vidas. Nuestro amado, bendito Dios, te damos gracias esta tarde, Dios, que tú nos das con este sol brillante, Dios mío. Suplicamos, Padre, que seas derramando tus ricas y abundantes bendiciones, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre los que estamos tratando de esforzarnos y agarrarnos, Dios, de la valentía que tú nos das para continuar adelante. Dios mío, gracias te damos y suplicamos, Señor, una bendición sobre cada uno de quienes nos están viendo, Señor, en este día. Sea esta palabra de bendición, sea esta palabra de mucha ayuda, Dios mío, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Antes de entrar al estudio de la palabra, tengo unas preguntas. Y entre las preguntas que tengo son 5 preguntas las que considero para este día. La primera, una pregunta de que muchos lo sabemos y otros que estaríamos dándole vuelta a la cabeza y quizás ni idea de esto, pero ¿sabía usted de que María Magdalena tenía cierta cantidad de demonios? ¿Cuántos demonios entonces tenía María Magdalena y que el Señor Jesucristo los echó fuera de su vida? Pregunta número 2. ¿Cuál de los reyes de Israel gobernó por más largo tiempo? En otras palabras, ¿quién fue el que duró más en el trono en los reyes de Israel? Y usted estará diciendo, ¿y por qué no nos da la respuesta? Se la voy a dar al final del estudio. Tercera pregunta, muy fácil. ¿Qué pregunta hicieron los magos del Oriente cuando llegaron a Jerusalén? ¿Se recuerda? Ellos hicieron una pregunta, los magos del Oriente. ¿Qué pregunta hicieron? Número 4. ¿Quién consideraba a Moisés su gran enemigo? Hubo un personaje que a Moisés lo consideraba como un tremendo enemigo. ¿Quién era? Y la número 5. ¿Cuántas bienaventuranzas pronunció nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas fueron las bienaventuranzas? Como se sabe decir, el monte de las bienaventuranzas. El Señor entregó determinado número de bienaventuranzas y la pregunta número 5 es, ¿cuántas fueron esas preguntas? Continuamos con el estudio de la palabra de Dios este día miércoles. Y con la ayuda del Señor, digo miércoles porque estamos echando para atrás. Ahora es jueves, pero este estudio corresponde al día miércoles. Por eso digo el estudio del día miércoles, pero entregado y subido online este día jueves 4 de junio. Vamos a considerar la palabra de Dios siempre en el libro de Josué capítulo 1. Ahí comenzamos la vez pasada y estuvimos hablando sobre una iglesia esforzada
y valiente. Y el primer punto que tocamos, o lo que sería la primera parte de este estudio, fue el por qué la necesidad, cuál es la razón del por qué nosotros necesitamos ser esforzados y valientes. Y decíamos, como primer punto es de que necesitamos ser esforzados y valientes para poder superar todas las dificultades de la vida, todas aquellas situaciones adversas a nuestra voluntad, todo aquello que nos causa dolor, todos aquellos problemas que nos toca que enfrentar en la vida. Para eso nosotros necesitamos y por eso nosotros necesitamos ser esforzados y valientes para ir más allá de las dificultades. Recuerdo que entregaba un ejemplo tomado de la naturaleza, y decía yo de que era uno entre miles de ejemplos que podemos considerar, y era el de la araña, que a veces se hace telarañas en las paredes, en las cornisas de las casas, en las esquinas o afuera de la casa. Entonces nosotros llegamos y le decimos vamos a limpiar la casa de telarañas, pero lo que estamos haciendo es destruyendo el medio por el cual las arañas se valen para obtener su sustento, porque en ella caen presa los insectos de los cuales ellas llegan y se los comen y se alimentan a sí mismas y alimentan a sus crías. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos limpiamos la casa, le desbaratamos la casa a la pobre araña? Se cruzan de patas, no de brazos porque no los tienen, pero se cruzan de patas y dicen, ¿aquí nos morimos? No, ellas dicen, hay que volver a empezar. Ellas no se dan por vencidas. Entonces, esa era la primera razón, y ahora vamos a considerar el punto número 2, la segunda parte de nuestro estudio, una iglesia esforzada y valiente. ¿Para qué nosotros necesitamos ser esforzados y valientes? Y este es el segundo punto, para poder atrevernos a caminar en fe. Y voy a leer 2 versículos de la palabra de Dios. Dije Josué capítulo 1, versículos 3 y 4. El Señor le dijo a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Cuando nosotros leemos este pasaje, decimos, qué palabra, esa es mía, yo la agarro. Ahora, es necesario, sí, de que entendamos de que en ese pasaje de la Escritura, Dios le entregaba algo a Josué. Ya había muerto Moisés, que fue el punto que tocamos la vez pasada al principio del estudio, en su primera parte. Y Josué tenía que superar eso, no quedarse detenidos allí en el momento de la muerte de Moisés, sino que tenían que continuar adelante. Por eso es que puse el ejemplo de la araña. Le desbaratamos la casa, le desbaratamos el medio de subsistencia. Ella consigue fuerzas de donde no tiene y continúa adelante para correr con el ciclo de su vida. Nosotros, no es que estemos recibiendo esta palabra para nosotros vamos a ir a conquistar la tierra de Israel. Para nosotros ya tiene otro sentido. Pero lo vamos a simplificar, lo vamos a resumir a lo que justo nosotros estamos viviendo en estos días. Estamos en tiempo de pandemia. Estamos en tiempos difíciles, tiempos que nunca los habíamos vivido. Sin embargo, ¿vamos a cruzarnos de brazos o vamos a dar pasos en fe? En lo que queda de este año, necesitamos ser esforzados y valientes para caminar en fe y no quedarnos estancados por nada del mundo. Pues nosotros los cristianos tenemos que atrevernos a salir de la cuarentena, a no tener el miedo de que vamos a andar allá afuera. No, la Escritura dice de que el amor echa fuera el temor.
Es decir, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por lo cual nosotros clamamos Abba, Padre. Abba es una palabra hebrea que quiere decir papi o papito. Entonces, por ese amor derramado nosotros podemos salir hacia afuera. El gobierno acá en Australia ya está dando facilidades, están disminuyendo las restricciones, y como decía el domingo pasado, posiblemente este domingo que viene, este domingo 7 de junio, posiblemente nos volvamos a reunir o comencemos nuevamente a reunirnos en nuestro lugar de asamblea ahí en la ciudad de Dandenong. Yo les voy a estar haciendo saber, les voy a mandar un mensajito, pero para esto necesitamos dar pasos firmes y pasos en fe. No pensar de que, ¿y si llego y alguno de los hermanos está contagiado? ¿Y si llego y el pastor ora por mí y me impone manos? Se dice de guardar el distanciamiento social, ¿verdad? Y usted dirá, pero si el pastor llama para que va a orar por nosotros y él está con el virus y me lo pasa, yo mejor no voy. No. Vamos a dar pasos firmes y en fe. Vamos a usar nuestra inteligencia que Dios nos ha dado. Y no nos vamos a dejar simplemente que porque a mí no me pasa nada, no. Hay que ser sensatos, hay que ser cuerdos, hay que ser inteligentes, hay que ser capaces, hay que ser sagaces, astutos. Pero además de todo eso hay que ser valientes y esforzados. Yo podría decir, añadir a esto que estoy mencionando, por último, la escritura, lo que escribía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la escritura: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Nosotros no podemos quedarnos relegados, esclavizados, amarrados, encadenados al temor que ha generado este asunto del coronavirus. No podemos detenernos y decir hasta que Cristo venga o hasta que Él me quite la vida, pero yo ya no hago nada. No, nosotros vamos a dar pasos firmes, pasos en fe. La escritura que leíamos al principio, cuando Dios le dijo a Josué: toda esta tierra yo se las doy en heredad a ustedes. Pero no simplemente le dijo Dios a Josué: yo se las entrego, así que caminen, instalen sus tiendas y ya van a estar todos tranquilos. No, tienen que llegar y conquistar esa tierra. Allí van a encontrar gente que ya se te va a ocurrir mandar espías. Cuando Josué mandó espías y vinieron con el reporte, no vinieron con un reporte aquellos 2 espías y todos así aplaudiendo: Josué, bien hecho, nos mandaste, ya vimos la tierra, vamos, arranquemos con todo. No, 10 de ellos dijeron: no, ahí es imposible. Como para muchos podrían decir, será imposible salir de esta situación del coronavirus. Yo le digo, no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Dice la escritura de que nada es demasiado difícil para nuestro Dios. Versículo 14 dice: prosigo a la meta, decía Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro Redentor. Y más adelantito, el capítulo 4, el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tener que salir adelante. Vamos a tener que dar pasos en fe. Vamos a tener que salir de nuestro lugarcito de seguridad, de nuestro lugar de comodidad. Yo diría, mire con qué comodidad estoy acá en mi casa. Bendito sea Dios por este techo que Él nos ha provisto. Bendito sea Dios por esta mesa con la que cuento. Bendito Dios por todas estas cosas y hasta los medios para poder llegar hasta donde usted se encuentra. Este video va a llegar a la comodidad donde usted se encuentra. Este video va a llegar al lugar seguro en el cual usted se encuentra.
Mire que tan cómoda estoy que hasta disfrutando de una tacita, aunque aquí hice café, pero estoy tomando un tecito. Está muy delicioso. La comodidad, la seguridad. El eslogan, podríamos decir, o a veces vivir tanto en estos países como que le va a uno las palabras en español, el eslogan, espero que usted me entienda. Pero la frase alegórica, llamémosle, que se ha movido por todo el mundo es quédate en casa. Si te quedas en casa estás seguro. ¿Y qué lugar más cómodo que estar en nuestra casa? Usted podría invitarme a su casa. Y aunque usted me diga, mire, aquí está mi hogar y bueno, siéntase tranquilo y cómodo, que la comodidad le abrace a usted y usted abrace la comodidad de nuestro hogar, yo puedo llegar a su casa, pero no es mi casa. Y 1000% cómodo no me puedo sentir. Pero en mi casa sí. ¿Sabe de que en los primeros videos que hemos logrado subir a internet, a YouTube, para llegar hasta ahí, hasta donde usted está, su hogar, su casa, su lugar de seguridad de este COVID-19 que se está moviendo y está cobrando muchas vidas? Alguien me decía, una vez que salí con camisa blanca, me decía, y aparece ya sentadito usted en el video, y su pantalón, usa pantalón de vestir o anda con la pijama, usa zapatos de vestir como cuando va a la iglesia o anda en pantuflas. Yo no he visto a ninguno de ustedes cómo están cuando reciben estas enseñanzas, pero quizás están en la cama, quizás están en pijamados, quizás están comiendo, quizás no se han peinado bien, yo no sé, pero usted está muy cómodo en su hogar. Para dar pasos en fe hay que salir de nuestro lugar seguro. Para dar pasos en fe hay que salir de nuestro punto de seguridad. Porque si no lo hacemos, entonces nosotros no nos arriesgamos, y si no nos arriesgamos, no avanzamos. Cuando aquel cohete salió, aquel Apolo salió hacia la luna, nunca habían ido a la luna. Nadie había abierto el camino. Hace poco, la semana pasada, tiraron un aparatito de esos, como dicen, un aparatito. Y se fueron dos y llegaron a la Estación Espacial Internacional que está ahí arriba en el espacio. Pero ya estos dos que han ido últimamente, no es que ellos han sido los pioneros, no, ya fueron varios. Allá arriba hay gente. La novedad ha sido porque es una empresa privada, el dueño de Tesla, y se ha unido con la NASA, la organización o asociación de aeronáutica de los Estados Unidos de Norteamérica, y tiraron el aparato. Y han llegado allá y me parece que allá están todavía. Pero los primeros que fueron a la luna, ¿quién había ido antes? Nadie. Tuvieron que arriesgarse, tuvieron que salir de su comodidad, de su casa, tuvieron que salir de la comodidad de su país, de su tierra, de este lugar seguro que nosotros respiramos con toda tranquilidad. Allá en el espacio, si se sacan el casco, ¡pum!, se mueren, porque no se puede respirar. Allá no se tienen las comodidades de acá, pero ellos se arriesgaron. Ellos salieron de su círculo seguro, de su círculo de comodidad, para aventurarse y alcanzar proezas en Dios. El primero que puso pie en la luna es un creyente, hijo de Dios. Ha dado varias charlas a nivel mundial. Neil Armstrong. Y para él, Dios existe. Ahora nosotros necesitamos dar pasos en fe, salir de la seguridad y de la comodidad nuestra y enfrentar el mundo. Isaías 40:31 dice la Escritura:
Pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Con qué fuerzas se movía usted antes? Ni las medía, ni las meditaba, ni pensaba en las fuerzas que le movían a andar de un lado para otro. Pero ahora, con lo del coronavirus, y para seguir desarrollando nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, necesitamos dar pasos firmes. Y para ello necesitamos salir de nuestros hogares. Ya están diciendo de que podemos, en caso de un funeral, si nos invitan, hasta 50 personas, más el oficiante y el difunto, por supuesto. Pero ya podemos ir 50 personas invitadas. Si alguien se casa, ya están diciendo, pueden llegar 20 invitados, más los 2 que se casan y el ministro oficiante. Si se hace una reunión en iglesia, en lugar de adoración, pueden estar hasta 20 personas máximo en un lugar cerrado, sin divisiones. Por eso les digo que posiblemente este domingo ya podamos volver nuevamente nosotros y mantener, por supuesto, las reglas establecidas por el gobierno. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solamente vamos a avanzar, repito, si es que salimos de todo este medio que a nosotros nos encierra. Para esto necesitamos poder nosotros establecer principios claros y andar no por lo que vemos, sino por la fe que ha sido puesta en nuestros corazones. Decía el apóstol San Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5 y el versículo 7, decía, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros nos tenemos que aprender, tenemos que ejercitar, tenemos que volver a caminar en fe, porque es la única forma para avanzar en nuestro caminar cristiano. Andamos por fe, no por vista. Usted se recuerda cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Junto con Él crucificaron a otros 2. Y solamente uno de esos 2 le dijo, Señor, acuérdate de mí. Yo lo estoy haciendo así, aquel estaba clavado, estaba crucificado. Pero le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo hice unas preguntas, 5, después le voy a dar la respuesta, pero le hago una pregunta más. ¿Cuáles fueron las palabras, cuáles fueron las frases? ¿De qué fue que habló el Señor por última vez cuando estaba colgado en la cruz? ¿Habló del reino? Habló del perdón. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El gran autor y consumador de todas las cosas, el autor de la vida, aquel por medio del cual fueron creadas por Dios Padre todas las cosas visibles e invisibles. Dice la Escritura de que toda la creación fue creada por medio de Cristo, para Él y por Él. El Señor dijo una frase, tengo sed. Estaba con sed, estaba pidiendo agua. Se refirió a María, su madre. Le dijo, mujer, ahí está tu hijo. A su discípulo, al que estaba más cerquita de él, aquel que recostaba su cabeza, su cara sobre su pecho, a Juan, le dijo, hijo, he ahí tu madre. Para no dejar desventurada a su mamá. Hasta esas alturas ya no sabemos qué pasó con José.
Pero a María le dijo, agárrate a este muchacho y tómalo por hijo, porque yo de aquí me voy. Y vuelvo a la pregunta, ¿habló del reino? No. ¿Qué fue lo que pasó en uno de aquellos dos ladrones que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Seguramente, este ladrón o escuchó de primera mano cuando Jesús el Señor caminaba entre las tierras de Israel y hablaba del reino de Dios, del reino de David. Seguramente ese ladrón andaba por ahí y escuchó hablar a Jesús del reino de los cielos. Así como muchos hemos escuchado tantas cosas de la palabra de Dios, pero solamente le hemos escuchado y no hemos vuelto nuestro corazón a lo que el Señor nos está diciendo. Aquel ladrón escuchó, pero nunca quiso prestar atención ni a dar pasos firmes de fe y seguir al Señor como lo hicieron sus discípulos y otros cuantos más. Pero ya cuando estaba en esa condición se atrevió a dar pasos de fe y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De todos los mensajes que se nos han predicado, de todas las enseñanzas que hemos recibido, ¿por qué no echar mano de todo eso y comenzar a dar pasos firmes, pasos de valor, de gente valiente, de hombres y de mujeres esforzados y esforzadas, y poner en práctica todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra y a través de siervos y siervas que han hablado a nuestro corazón, pero solamente hemos escuchado de oídos, pero nuestro corazón ha estado lejos? ¿Por qué no volver a todo eso y dar pasos firmes y en fe como lo hizo el ladrón? El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y voy a terminar con un ejemplo más. Cuando los discípulos fueron enviados por el Señor, les dijo, súbanse en la balsa y pasen al otro lado ustedes, ahí después nos vemos. Cuando ellos se adentraron a las aguas, se levantó una gran tempestad. Sea Dios ayudando, sea Dios fortaleciendo, sea Dios proveyendo para todas esas familias en El Salvador, en